Continuamos con nuestra sección de la Semana Tomista 2025 dedicada a la fidelidad al tomismo y a la verdadera religión. Como saben, el nuncio apostólico nos mandó el saludo en nombre del Papa León XIV y después vamos a distribuir el texto de la homilía del nuncio. Hoy tenemos al doctor Maximiliano Figueroa, abogado de la UBA, máster en Administración de Empresas en la Universidad de Virginia, Darden, en Estados Unidos. Se desempeñó como consultor internacional en finanzas de recursos en Finalex Cursos. Además es miembro de la Sociedad Tomista. Es cantante de ópera en el Colón, creo. No sé, algún día. Algún día, bueno. Abogado y cantante de ópera. Y tenor. Y en las misas. Su página en YouTube e Instagram es Tenor Figueroa, arroba Tenor Figueroa, y incluye cantos gregorianos a los cuales él es muy aficionado. Bueno, escuchamos al doctor Figueroa. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos por llegar. Hoy me toca hablar de la encíclica Humanum Genus de León XIII sobre la condena a la masonería. Es un tema muy actual. Hoy, sin ir más lejos, tenemos la provincia de Santa Fe, que se está por votación, una convención que se armó por quitar en la Constitución provincial la condición de provincia católica, esto en Argentina, cuando Santa Fe, como dice su nombre, Santa Fe de la Veracruz, fue fundada bajo los valores católicos, con lo cual es una contradicción tanto histórica como de los mismos valores, ¿no?, de la población. Con lo cual la masonería es un tema totalmente actual, más allá de que hoy ya no se hable del tema, porque como vamos a ver, los valores masónicos están implantados en la sociedad actual. Otro ejemplo muy puntual es la resignificación del Valle de los Caídos en España, donde también ya se armó un comité y se sabe que de ese comité que va a decidir sobre la resignificación del Valle de los Caídos está compuesto también en buena parte por masones. Y bueno, quiero empezar esto hablando de un santo que seguramente todos conocen, pero no se conoce tanto la relación que tiene con este tema de hoy. Se trata de San Maximiliano Kolbe, un santo muy reciente, ¿no?, que fue canonizado por Juan Pablo II. Él era franciscano, conventual, y fundó la Milicia de la Inmaculada en 1917, expresamente con el objetivo de luchar espiritual y apostólicamente contra la masonería y otras fuerzas hostiles a la Iglesia Católica, bajo la protección de la Virgen María. Como ustedes saben, Maximiliano fue tocado fuertemente cuando estaba estudiando en Roma y presenció manifestaciones masónicas con motivo del 200 aniversario de la fundación de la masonería moderna, ¿no? La masonería se funda en 1717, ahí era el año 1917, y Maximiliano ve los carteles y las pancartas ofensivas contra el Papa y la Iglesia. Incluso había lemas que decían: Satanás reinará en el Vaticano y el Papa será su siervo. Entonces, en respuesta a todos estos movimientos, San Maximiliano Kolbe funda
la milicia de la Inmaculada, para buscar la conversión de todos los enemigos de la Iglesia, especialmente los masones, y la santificación de todos, bajo el patrocinio y por la mediación de la Inmaculada Virgen María. Bueno, como ustedes saben, Maximiliano tenía un centro apostólico de los más importantes de ese momento en Europa, y cuando, digamos, por criticar el régimen nazi, es llevado después a Auschwitz, y ahí muere dando su vida por otra persona justamente que era de otra religión, y bueno, ahí demostró también su amor al prójimo, ¿no?, en grado heroico. Bueno, yendo un poco a la encíclica, un poco la introducción es que a fines del siglo XIX Europa vivía un tiempo convulsionado. La revolución industrial había transformado radicalmente la sociedad, y nuevas corrientes filosóficas como el materialismo, el positivismo, el idealismo y el racionalismo cuestionaban los fundamentos de la tradición cristiana. Paralelamente, los estados pontificios ya habían desaparecido en 1870, y el Papa Pío IX se había declarado prisionero en el Vaticano. Frente a este clima hostil, la Iglesia reafirmó con fuerza su doctrina. En el Concilio Vaticano I, en Dei Filius, en 1870, enseñó que la razón puede demostrar la existencia de Dios, pero que la salvación requiere de la revelación divina. En la misma línea, Pío IX condenó en el Syllabus Errorum de 1864 el naturalismo, el racionalismo y el laicismo. Laicismo como la separación Iglesia-Estado y el indiferentismo religioso. Era necesario un pensamiento sólido para enfrentar estos errores, y León XIII lo encontró obviamente en Santo Tomás de Aquino, como vimos el año pasado con la encíclica Eterni Patris, y en este caso con la condena a la masonería. El Papa León XIII fue un papa gigantesco. Como ustedes sabrán, él fortaleció el catolicismo en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, fomentó el sano ecumenismo, se acercó a los anglicanos y ortodoxos, impulsó la labor misionera, especialmente en África. Fue un gran defensor de los derechos de los trabajadores, influyó en la disciplina interna de la Iglesia y actuó como mediador en conflictos internacionales, y nombró nada más y nada menos que al reciente nombrado doctor de la Iglesia, cardenal John Henry Newman, a quien él llamaba mi cardenal. León XIII no solo fue el Papa del Rosario, o el defensor de los obreros en Rerum Novarum, también fue el pontífice que restauró el tomismo como ars belli contra los errores modernos. Bueno, el Papa comienza esta encíclica, Humanum Genus, con la introducción de San Agustín sobre las dos ciudades. Esta encíclica fue publicada el 20 de abril de 1884. Y el Papa dice así: el humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo para su mayor desgracia separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiera estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna, y obran sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras: dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Bueno,
sin duda esta introducción marca claramente la importancia, ¿no?, de la seriedad, ¿no?, de este tema, que hoy, luego de más de 150 años, sigue vigente. La masonería se alista en el ejército de quienes luchan contra Dios. Recordamos acá algunos principios tomistas, que la verdad consiste en que alguien en palabras y obras se manifieste tal cual es. Así la virtud auténtica y búsqueda genuina de la verdad se requieren mutuamente, convergiendo ambas en Dios como primera verdad y bien supremo. Continúa el Papa: en el decurso de los siglos las dos ciudades han luchado la una contra la otra, con armas tan distintas como los métodos, aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y auxilio de la sociedad que llaman de los masones, por doquier dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, con la mayor audacia se revuelven contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo nuestro Salvador. La verdad, esto dice Santo Tomás, no depende de consensos humanos, o sea, se desprende, ¿no?, de lo que dice Santo Tomás, sino de la adecuación del entendimiento del objeto. Frente al subjetivismo moderno, León XIII sostiene que la masonería, al relativizar toda verdad, niega el orden objetivo de la creación. Luego, la encíclica recorre las amonestaciones de los pontífices, que comienzan desde Clemente XII en 1738 y pasan por Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX y León XIII. Por supuesto, se siguieron estos documentos, incluso hay decretos del Santo Oficio y documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay incluso un documento del cardenal Ratzinger de 1983. Luego el Papa en la encíclica dice confirmación de los hechos. Dice que la hostilidad de la masonería contra la Iglesia se ve confirmada por leyes y gobiernos que promovían el laicismo y perseguían la fe. Y dice el Papa: así que en el espacio de siglo y medio la secta de los masones ha logrado unos aumentos mucho mayores de cuanto podía esperarse, infiltrándose con tanta audacia como dolo en todas las clases sociales, ha llegado a tener tanto poder que parece haberse casi hecho dueña de los estados. El Papa, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, ha decidido exponer la doctrina y las acciones de la sociedad masónica. Anteriormente ya ha abordado otros temas que considera influenciados por los masones, como los errores de los socialistas y comunistas en la encíclica Quod Apostoli Muneris, la verdadera noción de la familia en Arcanum y la forma de la potestad política en Diuturnum. El objetivo es revelar la verdadera naturaleza de la masonería y advertir a la gente para que evite su contagio. Acá también se hace presente la doctrina tomista de la ley natural, que la ley natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Negar esta ley objetiva y reemplazarla por un consenso social es lo que León XIII denuncia como raíz de la corrupción moral y política. La encíclica continúa hablando de la organización secreta. El Papa denuncia los juramentos, ritos oscuros y secretismo de las logias. Lo secreto, unido al relativismo doctrinal, se opone a la verdad clara del Evangelio. Acá hago un paréntesis. Obviamente hoy ya este secretismo es mucho menor, porque ya no es necesario, digamos, reunirse en secreto para promover los valores masónicos, porque muchos de estos valores ya están plenamente incorporados en la sociedad. En esta época del 1880 todavía sí, era todo más secreto, ¿no? Porque todavía había una noción de
los valores cristianos en la sociedad, ¿no? Las diferentes sectas masónicas, aunque se presentan con nombres y ritos distintos, están unidas por un objetivo común y la mayoría de ellas se comporta como sociedades secretas. Obligan a sus miembros a mantener en secreto sus planes, jefes y deliberaciones y hacen jurar obediencia absoluta a sus superiores, bajo pena de castigos severos, incluso la muerte. A pesar de que afirman públicamente que sus intenciones son benevolentes, su naturaleza encubierta y sus prácticas violentas demuestran que son inmorales. Sus objetivos finales son destruir el orden religioso y civil establecido por el cristianismo para reemplazarlos con uno basado en el naturalismo. Bueno, otro principio tomista es la primacía de la verdad, ¿no? Y recordar que el bien de la voluntad depende del bien del intelecto. Una libertad que se alimenta del ocultamiento y la ambigüedad no es verdadera libertad, sino manipulación. El intelecto busca la verdad y la voluntad solo puede elegir el bien si el intelecto primero le ha mostrado qué es lo verdadero y bueno. Respecto, el Papa continúa con el naturalismo doctrinal. Este es un punto muy importante para entender qué es el naturalismo y por qué es tan promovido por la masonería. El Papa dice que el núcleo de la masonería es el naturalismo. El hombre puede vivir solo según la naturaleza, es decir, no necesita ni de la gracia ni de la revelación. Y dice el Papa, ahora bien, es principio capital de los que siguen el naturalismo, como lo declara su mismo nombre, que la naturaleza y la razón humana ha de ser en todo maestra y soberana absoluta. Y sentado esto, descuidan los deberes para con Dios, o tienen de ellos conceptos vagos y erróneos. Niegan en efecto toda divina revelación, no admiten dogma religioso ni verdad alguna que la razón humana no pueda comprender, ni maestro a quien precisamente deba creerse por la autoridad de su oficio. Y como en verdad es oficio propio de la Iglesia Católica y que a ella sola pertenece, el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación. De aquí el haberse vuelto contra ella toda la hazaña y el ahínco todo de estos enemigos. Continúa el Papa, por esto proclaman y defienden doquier el principio de que la Iglesia y Estado deben estar por completo separados. Repito, esto es muy importante, la Iglesia y Estado deben estar por completo separados. Esto es lo que condena el Papa. Y así excluyen de las leyes y administración del Estado el muy saludable influjo de la religión católica, de donde se sigue que los estados se han de constituir haciendo caso omiso de las enseñanzas y preceptos de la Iglesia. Fin de la cita. León XIII responde también, digamos, podemos decir que utiliza el principio tomista, ¿no?, de la armonía entre el orden natural y sobrenatural. Para Santo Tomás, la naturaleza humana no queda abolida por la gracia, sino que es elevada a un fin superior. Negar lo sobrenatural es mutilar al hombre de su plenitud. Por consiguiente, cito ahora la suma, ni el hombre ni ninguna otra criatura puede conseguir la bienaventuranza última, es decir, llegar a Dios por sus medios, solamente por medios naturales. Continúa el Papa en la encíclica, dice que también la masonería está contra la sede apostólica porque la masonería manifiesta una enemistad abierta contra el Papa. León XIII subraya que esta actitud no es accidental, sino consecuencia de su doctrina naturalista y relativista. Y dice el Papa, y si no se obliga a los adeptos a abjurar expresamente de la fe católica, tan lejos está esto de oponerse a los intentos masónicos que antes bien sirve a ellos. Primero porque este es el camino de engañar fácilmente a los sencillos e incautos y de atraer a muchos más. Y después porque, abriendo los brazos a cualesquiera y de cualquier religión, consiguen persuadir, de hecho, el gran error de estos tiempos, a saber, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos. Conducta muy a propósito para arruinar toda religión, singularmente la católica, a la que, por ser la única verdadera, no sin suma injuria se la iguala con las demás. Fin de la cita.
Podemos también señalar, ¿no?, la dimensión finalista del ser humano, que si el hombre tiene como fin último a Dios, necesita medios proporcionados para alcanzarlo, y uno de esos medios obviamente es la Iglesia, con su cabeza visible, el Papa. Santo Tomás dice que la ley propiamente dicha tiene por objeto primero y principal el orden al bien común. Continúa el Papa diciendo que también implica los principios masónicos la negación de principios fundamentales. Dice el Papa, cita: así es que en ellos pierden su certeza y fijeza aún las verdades que se conocen por luz natural de la razón, como son la existencia de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Sí, el Papa, de hecho, la secta concede a los suyos libertad absoluta de defender que Dios existe o que no existe, y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la negativa como a los que opinan que existe Dios, pero sienten de él perversamente como suelen los panteístas, lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina, conservando de ella no se sabe qué absurdas apariencias. Dice el Papa: destruido o debilitado este principal fundamento, síguese que han de quedar vacilantes otras verdades conocidas por la luz natural. Por ejemplo, que todo existe por la libre voluntad de Dios creador, que su providencia rige al mundo, que las almas no mueren, que a esta vida ha de suceder otra sempiterna. Fin de la cita. Santo Tomás sí afirma que la existencia de Dios, la espiritualidad inmortal del alma son demostrables por razón natural, pero reconoce que sin la firmeza que da la fe, incluso estas demostraciones racionales pueden volverse vacilantes en el entendimiento humano, especialmente dado que el entendimiento está oscurecido por el error o las pasiones. El doctor Angélico establece en la Suma Teológica que las tres verdades fundamentales mencionadas son cognoscibles por la luz natural de la razón. Respecto de la existencia de Dios, afirma que la existencia de Dios no es evidente para nosotros, pero puede ser demostrada racionalmente mediante las 5 vías. La espiritualidad del alma también queda establecida, y también que el alma humana es algo subsistente, lo cual implica su naturaleza inmaterial. Finalmente, la inmortalidad del alma se demuestra donde argumenta que el alma humana es incorruptible, porque siendo forma subsistente e intelectual, trasciende la corrupción que afecta a los compuestos materiales, concluyendo que toda sustancia intelectual es incorruptible. Continúa el Papa: destruidos estos principios que son como la base del orden natural, importantísimo para la conducta racional y práctica de la vida, fácilmente aparecen cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas. Nada decimos de las virtudes sobrenaturales, que nadie puede alcanzar ni ejercitar sin especial gracia y don de Dios, de las cuales por fuerza no ha de quedar vestigio en los que desprecian por desconocidas la redención del género humano, la gracia divina, los sacramentos, la felicidad que se ha de alcanzar en el cielo. Entonces queda claro, ¿no?, cómo no solamente se destruyen los principios sobrenaturales, sino también los naturales, porque los principios masónicos niegan como los fundamentos, ¿no?, del orden natural. Dice el Papa también: además, como la naturaleza humana quedó inficionada con la mancha del primer pecado y por lo tanto más propensa al vicio que a la virtud, requiérase absolutamente para obrar bien sujetar los movimientos obcecados del ánimo y hacer que los apetitos obedezcan a la razón. Pero los naturalistas y masones, que de ninguna fe dan a las verdades reveladas por Dios, niegan que pecara nuestro primer padre y estiman, por tanto, al libre albedrío en nada amenguado en sus fuerzas ni inclinado al mal. Es decir, niegan el pecado original y sus consecuencias. Bueno, voy a pasar un poco, continuar con las consecuencias políticas.
La encíclica también denuncia el laicismo radical, es decir, la separación total de la Iglesia y del Estado, la educación irreligiosa y las leyes hostiles al clero. Los naturalistas y masones defienden que todos los hombres son iguales por naturaleza, libres, y que la autoridad para gobernar reside únicamente en el pueblo. Sostiene que el gobierno no tiene derecho a imponer su poder sin el consentimiento de la gente y que si el pueblo cambia de opinión es legítimo derrocar a los líderes incluso por la fuerza. Además proponen un estado ateo donde las religiones sean tratadas por igual. Estas ideas, buscadas activamente por ellos, allanan el camino para grupos aún más radicales que defienden la igualdad total de la riqueza y la abolición de las clases sociales. Bueno, podemos recordar que el doctor Angélico enseña en De Regno que el gobernante debe guiar al pueblo, no solo a la prosperidad temporal, sino también a la felicidad eterna. Una política que ignora lo sobrenatural termina convirtiéndose en una tiranía disfrazada de libertad. Dice en el libro primero, capítulo 14, en De Regno, pero porque el hombre vive según la virtud para conseguir un bien ulterior, que es el de la bienaventuranza eterna, debe ser fin del gobernante temporal promover la vida virtuosa para conseguir la bienaventuranza celestial, ya que en la misma medida que el gobernante es más perfecto, más debe dirigir a sus súbditos hacia el fin supremo. Continúa el Papa con otra sección que se llama Errores y Peligros. Dice, cita, así como el otro vehemente empeño de los masones, el de destruir los principales fundamentos de lo justo y lo honesto, y animar así a los que a imitación del animal quisiera fuera lícito cuanto agrada, no es otra cosa que empujar al género humano a su ignominiosa y vergonzante ruina. Aquí podemos señalar otro principio tomista de la libertad que tiene que estar ordenada a la verdad. El libre albedrío es la facultad de elegir, pero siempre en vista del bien. Leemos en la Suma. Por lo tanto, la libertad desvinculada de la verdad objetiva se convierte en esclavitud del error y de la pasión. Continúa el Papa, aumentan el mal los peligros que amenazan a la sociedad doméstica y civil, porque como otras veces lo hemos expuesto, hay en el matrimonio, según el común y casi universal sentir de todos los pueblos y siglos, algo de sagrado y religioso. Acá el Papa explica que también la masonería está en contra del matrimonio y lo considera simplemente un contrato. Entonces, las leyes, por supuesto, de divorcio, etcétera, también fueron promovidas, ¿no?, por la masonería y también por las leyes de educación laica. Bueno, por un tema de tiempo voy a continuar prácticamente la conclusión. El Papa como remedio doctrinal, por supuesto, llama a luchar contra estos principios anticatólicos, pero también antinaturales. Apela por el amor a la religión y a la patria. Y finalmente recomienda la educación de la juventud. Sobre todo la educación católica de los jóvenes. Bueno, como conclusión, Humanum Genus no es solo una condena a la masonería, sino es un manifiesto cultural, filosófico, donde León XIII, digamos con la ayuda de los principios tomistas, ofrece también una cosmovisión, una alternativa de alguna manera a la modernidad secularizada, ¿no? Un orden fundado en la verdad objetiva, la ley natural, la finalidad del hombre, la armonía entre lo natural y lo sobrenatural, y la primacía de la verdad sobre la voluntad. Parafraseando a León XIII en su encíclica Eterni Patris, si alguien sigue la doctrina del doctor Angélico, será preservado del error y del naufragio de la fe. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Figueroa, por esta exposición muy clara sobre el pensamiento de León XIII, un papa muy importante, polifacético, tiene un gran influjo en la realidad de la Iglesia posterior, especialmente en el siglo XX y hasta nuestros días. Y recordemos siempre que el actual sumo pontífice, el Papa León XIV, ha tomado explícitamente el nombre de León por León XIII. Es claro que el Papa es un hombre culto y no conoce solamente la Rerum Novarum, conoce todas las encíclicas del Papa León XIII. Aquí en la Semana Tomista también hubo una intervención mía sobre el discurso del cardenal Ratzinger con ocasión de la reforma del Código de Derecho Canónico sobre este punto de la masonería. En 1983 hay un texto en latín que está completo ahí, lo pueden encontrar en internet, en academia, etcétera, en otros sitios de la Sociedad Tomista Argentina. Y ahora abrimos un espacio para preguntas. Breves, por favor. Sí, ya, sí. Breve. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta visión de la masonería es casi religiosa. O sea, votos, promesas, bueno, o sea, es una manera de ver religiosamente algo anticlerical, o sea, muy parecido. Y bueno, estamos en un momento de relativismo que hasta el propio satanismo ha aparecido, ¿no? Y se ha puesto en el mismo nivel y se promueve a uno mismo como Dios, lo que Satanás, pues, hizo, ¿no? Y mi pregunta puntual y corta es ¿cómo combatir, digamos, estas cosas? Porque todos estamos en una sociedad de diálogo, de consenso, de yo no sé qué tantas cosas, y hasta el satanismo se nos mete en el discurso. Bueno, San Maximiliano Kolbe, que fundó la Milicia de la Inmaculada para combatir a la masonería principalmente, él recomienda medios sobrenaturales principalmente, la devoción a la Virgen, la pureza, y obviamente, como dice el Papa en la encíclica Humanum Genum, y también en otras encíclicas como Eterni Patris, la formación tomista, que es fundamental, porque uno necesita entender bien todos los principios filosóficos, todos los principios naturales de la razón y también los teológicos para hacer frente al avance de no solamente de la masonería, sino de cualquier otra doctrina anticatólica. Muy bien, ¿alguna otra? El padre Alfonso López Muñoz. Nos podría, bueno, muchas gracias por su estupenda charla, doctor Maximiliano. Maximiliano Kolbe, su patrono, no sé, es un gran teólogo, porque estudió a fondo en Roma y era un hombre profundamente intelectual, además de apostólico. Conjugaba en su persona la dimensión conquistadora de las almas y la dimensión profundamente intelectual. Y por eso pudo hacer lo que hizo con Niepokalanov, esa gran ciudad promotora con imprentas enormes, 800 religiosos conventuales franciscanos, etc. Pero mi pregunta va más a si usted, al haber estudiado esto, también ha encontrado alguna relación con lo que él propone, sobre todo en su teología del sufrimiento, ¿no? Porque su vida está marcada por el sufrimiento, por amor. Al final da su vida por este desconocido, pero él también tiene textos muy importantes sobre una verdadera teología del sufrimiento, y es muy tomista y es sumamente fiel a la doctrina sobre el tema de toda la Iglesia, de toda la tradición. Particularmente no conozco ese aspecto de él. Sí sabía que estaba muy bien formado y de hecho fue considerado entre los más inteligentes de la época. Era un cerebro privilegiado.
pero no conocía ese aspecto teológico. Creo que hoy ya se consiguen las obras completas de él online en PDF gratis, así que si a alguien le interesa profundizar, es muy bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Desde la perspectiva tomista, conocer su testimonio de amor hasta el extremo. Y en eso la virtud de la caridad llevada hasta el extremo, incluso en su propósito de milicia, desde las obras completas que están aflorando, porque se están investigando más sus propósitos intelectuales, el deseo de la conversión de los masones, hasta el extremo, su propósito. Esa milicia es hasta el extremo, la caridad llevada al máximo bien. Y no en defensa, sino en amor a la verdad y en amor al bien. Me parece una vía muy importante de entrega intelectual y para educar a los jóvenes. Yo creo que hay un compromiso enorme en esta moción que pone el Papa León XIII, de jugarse con la verdad en los ambientes relativistas que nos circundan. Todo es licuado, todos los valores se licúan. No tenés un sustento, porque la habilidad mayor a la que han llegado es no oponerse solamente. O sea, ese es un primer paso. Es el siguiente, que es que dé lo mismo, es estar más allá del bien y el mal, el relativismo que mencionaba el compañero. Gracias. Sí, totalmente. De hecho, Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, él dice que no solamente hay que corregir lo que está mal, sino que también hay que promover el bien. O sea, son las dos cosas. Las dos cosas son importantes. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Maximiliano Figueroa.